Amigas y amigos, buenos días. Les damos la bienvenida en este viernes 17 de marzo de 2023. Mi nombre es Elba Luzardo y junto a mis compañeros en estudios ya estamos listos para darle inicio a este espacio informativo Ecuador en Contacto, creado por la gran red de medios comunitarios de Corape. Compartan esta transmisión y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. Iniciamos de inmediato con la entrevista del día junto a Tarcisio Granizo, director de la WWF Ecuador. En estos momentos saludamos a Tarcisio Granizo, él es director de la WWF Ecuador, quien nos acompañará durante los siguientes minutos para hablar sobre la hora del planeta. Señor Granizo, ¿cómo está? Bienvenido a Corape. Buenos días, un saludo cordial a todos y todas. Señor Granizo, este 25 de marzo se celebrará la Hora del Planeta, una acción global a la que se unen muchos países con un mensaje de concientización. Cuéntenos, ¿por qué es tan importante esta iniciativa? Bueno, en primer lugar porque es uno de los movimientos ambientales más grandes del mundo, protagonizado desde 2007 en todos los países, o en la mayoría de países, y consiste en apagar las luces por media hora. Este evento se hace el último sábado de marzo de cada año, pero más que apagar las luces, que es lo simbólico, lo importante es que el mensaje que queremos dejar a la ciudadanía, es decir, este año, por ejemplo, el mensaje es para enfrentar los temas de desperdicio de alimentos. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de deforestación, la mayoría de la deforestación se realiza para producir alimentos, pero por el otro lado, el mundo desperdicia 1/3 de los alimentos que compra, y en el caso del Ecuador aún más, 40% de los alimentos que compramos en mercados y supermercados los desperdiciamos, es decir, si compramos 10 manzanas, 4 se van a la basura. Y eso en un país que tiene 1/4 y en algunos sitios 1/3 de los niños con desnutrición crónica, es una barbaridad. Es decir, eso no puede seguir sucediendo. Por eso, además de ser un tema ambiental, esto del desperdicio de alimento, es también un tema social y económico. Entonces, por eso es que este año el llamado es a enfrentar el tema con un lema. Es el ingrediente que hace la diferencia, eres tú. Perfecto, y dentro de esta iniciativa que se propone este año, que es un mensaje a no desperdiciar los alimentos, ustedes anteriormente ya conversan con los países y les dicen, bueno, vamos a hacer esto, necesito que se unan, necesito que tantas organizaciones pues se unan en esta hora, este 25 de marzo. Bueno, depende de cada país digamos, determina cuál es el mensaje que va a lanzar. Hay países que tienen un énfasis más en el tema energético, hay otros países que hacen un énfasis en el tema de contaminación. Este año en el Ecuador el énfasis es el desperdicio de alimentos, y por eso es que lo hemos calificado como que parte de la responsabilidad en el desperdicio de alimentos tiene el consumidor final, es decir, nosotros como consumidores. Y por eso decimos que en este año, digamos, para enfrentar el desperdicio de alimentos, el ingrediente más importante o el ingrediente que hace la diferencia somos nosotros. Y también conocer, pues usted dice que se apagan las luces media hora, pero también qué se recomienda hacer en esta hora del planeta, a qué hora será, también para que las personas que están escuchando y viendo se unan a la iniciativa. Bueno, este año vamos a hacer eventos en varios centros comerciales, malls de todo el país, precisamente porque es uno de los sitios en los patios de comidas donde más alimento se desperdicia. Entonces, vamos a estar todo el día en diferentes eventos en los principales centros comerciales. Por ejemplo, con talleres sobre cómo utilizar mejor ciertos ingredientes que normalmente tiramos a la basura. También a las 8:30, como todos los años, habrá un apagón simbólico de luz. Hemos invitado a los distintos gobiernos autónomos centralizados, a las alcaldías, a que apaguen las luces de los monumentos principales a las 8:30, pero además hay un montón de cosas que se pueden hacer como individuos, ¿no? Por ejemplo, desperdiciar menos alimento, planificar mejor las comidas, almacenar mejor las comidas, eliminar el uso de plásticos, usar menos plásticos de un solo uso, ahorrar el agua, usar la energía en forma eficiente, no tirar basura en las áreas naturales, etcétera, ¿no? Es decir, ser un consumidor consciente de que el rol que uno tiene en la naturaleza es importante.
Señor Granizo, y también consultarle, quizá ustedes tienen un balance o estimación de lo que se logra reducir cuando todos los países en una misma hora se desconectan de la energía. Bueno, eso es muy relativo. El tema de apagar las luces es un tema más simbólico, ¿no? No se busca con eso transformar el mundo, porque es imposible. Y de la misma forma, no creemos que una campaña de un día pueda enfrentar el tema del desperdicio de alimentos. Este es un tema que tiene que ser tratado de manera seria durante todo el año, digamos, ¿no? Entonces, el apagar las luces es un hecho simbólico que varía de país en país. Hay países que hacen masivamente la cuestión del apagar la luz, otros no, pero lo importante es el llamado que se hace, la concientización que genera la hora del planeta a nivel mundial. Usted ha mencionado que es un llamado a la conciencia de cada uno de los individuos, pero también cuál es el objetivo o meta a alcanzar en un futuro con esta iniciativa, porque si bien la llevan realizando durante varios años, quizá transformar a las nuevas juventudes que están ahora aprendiendo sobre varios temas de importancia como la conservación del ambiente, los efectos del cambio climático. Exactamente, se trata de llamar la atención sobre los temas que nos preocupan como organización ambiental y que nos deberían preocupar como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, por ejemplo, el tema de la deforestación que no para en el país. Se deforestan entre 60 y 80 mil hectáreas de bosques al año. El tema de la contaminación brutal de los ríos. Uno piensa que por tener alcantarillado ya está solucionado el tema de las aguas negras, las aguas hervidas, pero no es así. Los alcantarillas normalmente terminan en las quebradas y en los ríos. Apenas el 10% del agua se trata. Nos preocupan los temas que tienen que ver con la sobreutilización de recursos, el tráfico de especies, etcétera. Entonces son una serie de temas y la idea es llamar la atención, principalmente de la juventud, evidentemente, pero también de los tomadores de decisiones, de quienes toman las decisiones sobre qué hacer a nivel de los gobiernos centrales y de los gobiernos autónomos centralizados, para que tomen medidas adecuadas para proteger y cuidar el ambiente, que además es cuidar nuestro futuro, ¿no? Y desde la WWF se ha señalado que estos próximos 7 años son cruciales para detener el cambio climático. Cuéntenos más, por favor, para conocer. Así es, el cambio climático es quizás el problema ambiental más serio al que nos enfrentamos, y no es solo un problema ambiental, es un problema económico, es un problema social, que de seguir ahondándose, de seguir poniéndose cada vez más grave, podría traer consecuencias tremendas para la seguridad alimentaria, por ejemplo, cuando empieza a escasear el agua, cuando empiezan a escasear los recursos por efectos del cambio climático. En los próximos años, si es que no se logra disminuir los gases de efecto invernadero, vamos a tener un cambio en el clima global que va a ser irreversible. Es decir, que no se va a volver a tener el clima que se tenía hace algunos años y que se tiene ahora. Entonces, por eso la preocupación, la urgencia de que los gobiernos tomen medidas adecuadas para reducir los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático y para adaptarnos a unas nuevas condiciones climáticas que seguramente vendrán en el futuro. Y además de las consecuencias como la escasez de agua a la que usted hizo mención, ¿a qué otras cosas nos podemos enfrentar? Bueno, nos podemos enfrentar, por ejemplo, obviamente a efectos climáticos más graves como los que estamos teniendo, porque si bien siempre ha habido lluvias, siempre ha habido sequías, pero cada vez estas lluvias, estas inundaciones, estas sequías son más recurrentes, es decir, ocurren con más frecuencia y son más fuertes por efecto del cambio climático. El exceso de lluvias en ciertos sitios puede traer la proliferación de vectores de enfermedades, entonces es un tema que afecta a la salud, puede traer consecuencias a la agricultura, porque donde antes se podía sembrar ciertos productos por acción del cambio del clima ya no se va a poder sembrar, entonces hay un tema también con la seguridad alimentaria, puede traer efectos económicos gravísimos en las poblaciones, migraciones climáticas, ya existen personas que migran por temas climáticos, es decir, puede ser una cascada de eventos que pueden ser muchísimo más graves incluso que la pandemia que pasamos hace un tiempo. Y además de las recomendaciones que usted ha hecho para que cada uno de nosotros, cada individuo desde sus espacios contribuya a la conservación del ambiente, ¿qué recomendaciones ustedes han hecho, por ejemplo, al gobierno de Ecuador para ayudar también a evitar este tipo de consecuencias gravísimas que podrían ser en un futuro? Por supuesto, uno de los temas que tenemos que discutir como país es un cambio en el modelo de desarrollo, ¿no? Este es un modelo de desarrollo insostenible, injusto, que debe cambiar desde las bases, es decir, un nuevo modelo de desarrollo que se enfoque en la sostenibilidad,
que implica la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Eso es lo que buscamos y eso estamos queriendo que los gobiernos, tanto el del Ecuador como el de otras partes del mundo, entiendan que hay la necesidad de un cambio estructural en el Ecuador para poder garantizar derechos para los ciudadanos y ciudadanas, poder garantizar salud, educación, alimentación y un medio ambiente sano. Y además de hacer llamados a los gobiernos para que hagan un cambio estructural y de iniciativas como la Hora del Planeta, ¿en qué otras iniciativas trabaja la WWF o qué otras iniciativas también promueven los países? En el Ecuador tenemos más de 25 proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, deforestación, producción libre de deforestación, que tienen que ver con enfrentar la deforestación, que tienen que ver con cómo producimos mejor sin dañar el ambiente, que tienen que ver con monitoreo de especies, de algunas especies como el jaguar, el delfín de río, que son especies emblemáticas y en peligro de extinción. Tenemos proyectos que se relacionan con el tráfico de especies, tenemos proyectos de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a los parques nacionales, a las reservas, etcétera. Tenemos proyectos que buscan, al mismo tiempo que proteger la naturaleza, enfrentar la deforestación, mejorar al mismo tiempo las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Es decir, tenemos un amplio espectro de proyectos y en muchos de los países de América Latina son proyectos muy similares, ¿no? A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios del Ecuador y de su noticiero Ecuador en Contacto, comentarles que estamos en diálogo con Tarcisio Granizo, él es director de la WWF Ecuador, y nos está comentando acerca de la iniciativa La Hora del Planeta y también sobre las otras iniciativas que impulsan desde la WWF y sobre el llamado que hacen a los gobiernos para lograr un cambio estructural y lograr la conservación del planeta. Y antes de culminar esta entrevista, pues nunca está de más las recomendaciones para que desde nuestros hogares contribuyamos a reducir el cambio climático. ¿Qué debemos hacer y también qué debemos dejar de hacer? Una de las cuestiones es desperdiciar menos alimentos, planificar mejor la semana de comidas, almacenar los alimentos correctamente, eliminar el uso de plásticos, no usar bolsas de un solo uso, mejor llevar los propios recipientes reutilizables para llevar la comida, el agua, etcétera. Ahorrar agua, por ejemplo, eso es muy importante. Usar la energía de forma eficiente. No contaminar los sitios que visitamos, sobre todo si son sitios rurales, sitios en el campo, playas, bosques, etcétera, y proteger las especies naturales, ser un consumidor consciente en general y sobre todo educar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras colectividades sobre estos temas. Yo creo que lo que uno puede hacer como ciudadano es más importante incluso que lo que pueden hacer los gobiernos. Señor Granizo, y también para quienes recién se enlazan a nuestra señal, pues recordarles la hora del planeta, en qué momento será, qué debemos hacer y qué se busca con ello. Este año, como todos los años, es el último sábado de marzo, que esto cae el 25 de marzo a las 8:30 de la noche. Vamos a estar en varios sitios del país haciendo diferentes actividades. Vamos a estar también en Galápagos haciendo unos eventos en el parque, en uno de los parques de Santa Cruz. Y en los malls vamos a estar haciendo algunas ferias de comidas con chefs y cocineros, mostrar a la ciudadanía cómo se cocinan ciertos productos que normalmente no utilizamos y que los tiramos, o cómo hacer con ciertos productos que están un poquito pasados y que creemos que ya no van a ser útiles para la alimentación. Entonces, son eventos importantes y al final, a las 8:30, va a haber un apagón simbólico de luces en diferentes monumentos de diferentes ciudades, que es la tradición, el evento tradicional de la Hora del Planeta, el evento que llama la atención de la Hora del Planeta a nivel mundial. Perfecto, le agradecemos al director de la WWF Ecuador por estos minutos para los medios comunitarios. Muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, este 25 de marzo a las 8:30 de la noche va a haber el apagón simbólico con un mensaje de concientización para cambiar ciertos hábitos que tenemos en el planeta y también para ayudar en este caso a evitar el cambio climático. Con esta entrevista nos vamos a una pausa. Ya regresamos en su noticiero Ecuador en Contacto.